Hola amigos, muy buenos días. Si usted se ha preguntado, ¿y qué es ese mensaje del Evangelio? ¿Qué me hace que yo sea cristiano? Bueno, hoy vamos a ver en el pasaje de Hechos capítulo 2, cuando justamente después de que descendió el Espíritu Santo, como el Señor Jesús lo había prometido, sobre sus discípulos, y lo primero que sucede es que ellos empiezan a proclamar el Evangelio y que las personas que venían de otras regiones, de otra lengua, de otro idioma, les escuchaban hablar en su propio idioma, y ellos empezaron a comunicar el Evangelio. Y en ese momento Pedro toma la voz y se levanta delante de todos los que estaban en Jerusalén, y Pedro va a empezar a decir esto en el versículo 22: escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios envió a Jesús, también sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios ya había decidido que Jesús sufriera y fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús volviera a vivir, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente refiriéndose a Jesús: yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. ¿Quién está en el centro del Evangelio? Jesucristo. Evangelio, en su etimología del griego, significa la buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que el hombre tenía rota su relación con Dios, y la única forma de que el hombre lograra el perdón de Dios era a través de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, que nació en Nazaret. Y él le recuerda a los que estaban ahí. Y dice, y es que fue entregado por los judíos a los romanos, quienes lo ataron y lo mataron. Pero dice, pero Dios, que era grande, lo volvió a vivir. Dice, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Queridos amigos, el centro del Evangelio es Jesucristo mismo. De hecho, si usted conoce la Biblia, darse cuenta que la Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y justamente en medio de los dos testamentos está la persona del Señor Jesucristo. Entre el Antiguo y el Nuevo hay un espacio de silencio, 300, 400 años en que Dios no envió profetas y no hubo revelación. Y quien abre el Nuevo Testamento es justamente Juan el Bautista, anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y si usted lee el Antiguo Testamento, va a encontrar que todo lo que se dice en el Antiguo es un anuncio de que el Señor Jesús vendría. Precisamente la parte que acabo de leer aquí en Hechos 2, del 25 en adelante, es una referencia que Pedro sorprendentemente se sabe de memoria, y él lo hace, está recordando el Salmo 16, versículos del 8 al 11, y esta parte que dice, yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado nada me hará caer. Y que dice adelante, tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Pedro lo que está haciendo es simplemente recordar una parte del Antiguo, y es que si leemos con detenimiento el Antiguo, vamos a encontrar el anuncio de que venía el Salvador. Y esto Pedro también lo menciona un poco más adelante. Sigo leyendo versículo 29, dice, amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado, y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría siempre, sino que volvería a vivir. Y todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo, y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos los había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Qué sorprendente mensaje, porque si algo anhelaban los líderes judíos y la nación romana,
era a callar, era a desaparecer este rumor de que Jesús era el Mesías, y los romanos temían un levantamiento de la nación judía en contra de ellos, y ellos lo que querían era acabar con eso y que pudiera haber paz en el reino. Pero ahora Pedro está dando la respuesta y dice: ustedes que lo mataron, Él murió, pero Él resucitó, y Él hoy día está a la derecha del Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. En estos versículos que le he leído queda claramente expresado. No es ninguna otra cosa. Por eso es que creemos en estos pasajes no se habla de lo que nosotros tenemos que hacer, se habla de lo que Dios ya hizo. El mensaje del Evangelio es algo que Dios ya hizo. ¿Qué ya hizo? Enviar al Señor Jesucristo, que Él muriera en la cruz, que fuera resucitado, que subiera al cielo, que Él enviara al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos bautice con su presencia y con su poder para que nosotros proclamemos el Evangelio. ¿Por qué los cristianos siempre estamos procurando compartir de Jesucristo con otras personas? Porque si hemos recibido una buena noticia, queremos compartir esta buena noticia con todas las personas que nos rodean. Haríamos muy mal en quedarnos callados. El mismo Señor Jesucristo, Él es el mensajero del Padre hacia nosotros, que ahora somos su familia, su pueblo. Querido amigo, querida amiga, si tú estás escuchando del mensaje del Evangelio, no te resistas. Si tú tienes duda de qué se refiere precisamente el Evangelio, es esto. ¿Y cuál es el compromiso del cristiano? El compromiso del cristiano es mirar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que logra el perdón de nuestras faltas ante Dios, pero también que ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Señor. Nosotros vivimos buscando someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así como Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, también en nuestra vida. Querido amigo, querida amiga, yo no sé si tú has escuchado el mensaje del Evangelio antes, pero este es el mensaje del Evangelio, y yo quiero invitarte a que si tú nunca has reconocido a Jesús como aquel que se hizo hombre para morir, para resucitar y para estar gobernando hoy día, y aquel que regresará por su iglesia, como lo dijimos en días pasados, es ahora el tiempo de reconocer el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es asistir a una iglesia cristiana. El Evangelio de Jesucristo no es elevar una oración esporádicamente. El Evangelio del Señor Jesucristo no es entonar las canciones cristianas que hoy suenan en las redes. El mensaje del Evangelio es reconocer a Jesucristo como aquel Dios encarnado que se hizo hombre para morir en una cruz, para morir por nosotros, para resucitar y hoy día estar gobernando. Y lo que Él espera es que nosotros supeditemos nuestra voluntad a la suya, entreguemos nuestra vida para que Él reine sobre nosotros. Eso tiene consecuencias. Por ejemplo, estudiar la Biblia, hablar con Él, pero hablar de lo que Él quiere hablar con nosotros. Porque si no, nosotros, bueno, hablamos de cosas que a nosotros nos interesan. Pero también Dios quiere hablar con nosotros de las cosas que a Él le interesan. Esta es la vida cristiana. Yo te invito a que si no has tenido la oportunidad de encontrarte con el Jesús de la Biblia, ahora lo podamos hacer cuando estamos leyendo el libro de Hechos. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas que el mensaje del Evangelio es Jesucristo mismo. Él que fue anunciado en el Antiguo Testamento, que es revelado en el Nuevo Testamento y que hoy día se constituye en el centro de nuestra fe y de nuestro amor a ti. Gracias porque no hay mucho que hacer para que nosotros tengamos la salvación, porque el que lo hizo todo fue el Señor Jesucristo. Nosotros solamente tenemos que poner nuestra fe en Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Yo te ruego, Padre, que este mensaje pueda ser claro para las personas que lo escuchan y que ellos en este momento puedan entregar su vida y decir: sí, yo quiero creer, voy a creer porque he recibido el llamado de Dios. Pedir perdón por sus faltas, que podamos comprender mejor la Escritura. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y precisamente el día de mañana vamos a ver la respuesta de la multitud a la predicación, a las enseñanzas que estaba diciendo Pedro en este capítulo. No se lo pierdas, esta historia continúa el día de mañana.